Columnas políticas del viernes 1 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. El diputado Marco Antonio Mendoza sacudió el avispero priista al presentar una propuesta de reforma eléctrica harto similar a la de Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que desde la dirigencia del PRI, para no contrariar a sus socios PAN y PRD, tuvieron que salir a decir que la iniciativa era a título personal. Pero no se necesita mucha ciencia para saber quién podría estar detrás de este coqueteo del PRI a Morena. Cosa de ver que Mendoza es diputado por Hidalgo y su suplente es, agárrese, Juan Pablo Beltrán Villano, hijo de Carolina Villano, secretaria general tricolor, candidata a la gubernatura hidalguense y esposa de Rubén Moreira, el coordinador de la bancada priista en San Lázaro. Por si fuera poco, cuando Moreira fue gobernador de Coahuila, tomó a Mendoza bajo su cobijo. ¿Será que la iniciativa disque personal de Mendoza en realidad es una estrategia de la pareja Moreira-Villano para amarrar la gubernatura a cambio de asegurarle la reforma eléctrica a AMLO? Es una pregunta que da toques. Si Octavio Paz viviera con la 4T anduviera, difícilmente el poeta podría comulgar con el actual gobierno, dado que era un feroz y agudo liberal, crítico de los regímenes autoritarios y especialmente de los modelos estatistas que anteponen la burocracia al ciudadano. De ahí que resulta extraño el hecho de que la ceremonia para inaugurar el memorial de Octavio y Marilló Tramini en San Ildefonso fue protagonizada por figuras del obradorismo, haciendo a un lado a los amigos, colaboradores y discípulos del Premio Nobel de Literatura. En el presidium estuvieron Beatriz Gutiérrez Müller, Alejandra Frausto y Claudia Sheinbaum, quienes evitaron en todo momento mencionar el lado político, liberal y polemista de Paz. En estos tiempos en que se acosa desde Palacio Nacional a la prensa, se brindan abrazos a los delincuentes y se amenaza el entramado democrático, debe resultar incómodo para algunos recordar las palabras de Octavio Paz que decían así: sin democracia, la libertad es una quimera. Sin libertad, la democracia es despotismo. ¿Hasta dónde va a aguantar el PAN a Gabriel Cuadri? La pregunta resulta obligada ante la reiterada actitud del legislador de promover el discurso de odio en contra de la comunidad trans. Si la dirigencia panista no lo sanciona, se estará volviendo cómplice de la violencia que busca provocar el diputado Cuadrado. Y el presidente resumió así su encuentro con John Kerry. Fue amistoso, necesario y benéfico. Y tal vez tenga razón en lo último, pues todo indica que a la reforma eléctrica le van a mover algo más que una coma. Tan es así que se va a crear un grupo de trabajo que por el lado de Estados Unidos estará a cargo de Ken Salazar. El objetivo aparente será bajarle el voltaje a la iniciativa eléctrica. Bajo reserva de El Universal, cuentan que en San Lázaro comenzaron los madruguetes, fintas y maniobras distractoras para arrancar el debate sobre la reforma eléctrica. Tan es así que los propios diputados del PRI no sabían bien a bien en cuál de esas categorías caía la presentación de una iniciativa sospechosamente parecida a la del mandatario Andrés Manuel López Obrador, pero suscrita por el legislador hidalguense priista Marco Antonio Bustamante. Al final, Mendoza unió a la bancada de su partido, pero en su contra, y retiró su proyecto. Sin embargo, nos hacen notar que difícilmente se puede creer que se trató de un espontáneo que se fue por la libre, porque es nada menos que vicecoordinador de la bancada y cercanísimo al coordinador Rubén Moreira. Aquí no hay paso sin guarache en esta discusión, según dicen. Mientras en la Cámara Baja se desataron los sustos y las iniciativas fantasmas, en el Senado cuentan que Morena y sus aliados ya velan armas para lo que consideran el debate más importante. Por lo menos, los más rudos que no andan muy en sintonía con el coordinador Ricardo Monreal le dicen a quien quiera oírlos que ellos esperan que la minuta de la reforma eléctrica
llegue de San Lázaro el 13 o 14 de abril y que por la vía del fast track se analice y se apruebe antes de que concluya el periodo ordinario. Pero nos hacen notar que no necesariamente creen que vaya a ocurrir así, sino que quieren dar la impresión de que el bloque opositor no resistirá los amarres con liderazgos priistas clave, que habrá grietas y que el presidente tendrá su ley. En cualquier momento, según advierten, los amagos y salidas en falso se pueden convertir en codazos y patadas bajo la mesa, sobre todo de priistas contra priistas y morenistas contra morenistas. En México, el Día de la Visibilidad Trans acabó con un sainete en la Cámara de Diputados. Cuentan que luego de que Gabriel Cuadri decidió seguir su disputa con la diputada Sandra Luébano y le llamó señor, su compañera María Clemente llevó la protesta hasta la tribuna y hubo jaloneos y empujones al panista Santiago Krill, quien presidía la sesión. Nos hacen ver que cosa rara en esa Cámara, hubo consenso de que no tendría que haberse llegado a eso. Y cosa aún más rara, todos los coordinadores ofrecieron disculpas. Incluso en la bancada morenista que coordina Ignacio Mier, dicen, hubo un fuerte regaño para Clemente, quien de plano se declaró independiente en respuesta. Cuentan que entre Mier y Clemente había diferencias. ¿Será que el Día de la Visibilidad Trans sirvió de pretexto para saldar viejas rencillas internas? Y nos hace notar que pese a la felicidad en el equipo de Salomón Jara, porque el Tribunal Electoral ratificó su candidatura por Morena a la gubernatura de Oaxaca, el tribunal también ordenó a ese partido que revise su esquema de paridad de género porque no debe destinar posiciones a mujeres en sitios donde la ventaja es menor. El INE se verá obligado a revisar el proceder de Morena por si faltaran pretextos para que se den más descalificaciones a la autoridad electoral. Trascendió de Milenio Diario. Los coordinadores del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Cházaro, en la Cámara de Diputados, estallaron molestos contra su homólogo del PRI y aliado de Va por México, Rubén Moreira. Esto al ver publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa priista de reforma eléctrica muy parecida a la propuesta por el presidente e incluso con párrafos completos en copy and paste. Sostuvieron por ello una encerrona con el coahuilense, quien al salir de ese encuentro privado deslindó a su partido y aseguró que su correligionario Marco Antonio Mendoza la presentó a título personal, por lo que más tarde y por instrucción del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, el señalado retiró la propuesta y públicamente quedó como único responsable del desencuentro. Morena en Tamaulipas no firmó un pacto convocado por el INE y el Instituto Electoral Local, al argumentar que ha presentado más de 40 quejas contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y el candidato del PAN-PRD-PRI, César Verástegui, sin que haya habido respuesta del árbitro. Sin embargo, hay morenos que andan en otra frecuencia, como los alcaldes Adriano Ceguera y Armando Martínez, quienes ayer paseaban con el mandatario, quien iba al volante de su camioneta durante una gira por el sur de la entidad. Hablando de elecciones, en Hidalgo, nubarrones amenazan la candidatura de Carolina Villano Austria, luego de que el partido Nueva Alianza interpusiera un recurso de apelación por la omisión de PRI y PRD de entregar informes de gastos de precampaña ante el INE, con el alegato de que el aspirante sí tuvo egresos para proselitismo e incluso realizó eventos, por lo que se demanda que se aplique la fórmula que puso fuera de combate a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. Y fue muy preciso Andrés Manuel López Obrador al señalar que los marinos del video de Ayotzinapa actuaban con órdenes de oficinas centrales, con lo que deslindó a Rafael Ojeda Durán, entonces mando en Acapulco, y hoy secretario de Marina. Frentes políticos de Excelsior. José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, cumplió 100 días en prisión, donde fue enviado por el juez de control Francisco Reyes Contreras,
que lo vinculó a proceso por el homicidio de René Tobar sin que exista prueba o elemento alguno que lo inculpe. Esto, a pesar de que el 9 de marzo del Río Virgen ganó un amparo que deja sin efecto la decisión del juez, además de que la CNDH le reconoce la calidad de víctima y ordena se le inscriba en el registro estatal de víctimas y se le reparen los daños. Sin embargo, el juzgado 17º de distrito resolvió el martes pasado dejarlo de nuevo en la cárcel. ¿Hasta dónde llega la necedad de quien lo quiere hundir? ¿Y por qué? Estas fueron las columnas políticas de hoy.